Hola a todos y bienvenidos al seminario web sobre conceptos básicos de impuestos de negocios. Mi nombre es Javier Carlos y seré su presentador hoy. Solo para contarles un poco sobre mí, llevo 12 años con el departamento. Comencé en nuestro centro de contacto, a donde ayudaba a los contribuyentes, ya sea por teléfono o por correspondencia. Ahora soy el gerente de Alcance Latino con el equipo de Conocimiento, Educación y Alcance, donde presento seminarios web como este al público. También tengo aquí conmigo a nuestra anfitriona del día. Leticia, ¿te gustaría presentarse? Sí, gracias. Hola a todos. Mi nombre es Leticia Arroyo y estaré ayudando a Javier con el seminario web de hoy. Soy parte del programa de Alcance Latino con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Les doy la bienvenida y las gracias a todos por conectarse. Te regreso a ti, Javier. Gracias, Leticia. Es posible que haya notado que su audio está silenciado cuando ingresó al seminario web. Permanecerá así durante la duración de este seminario web. La forma en que se va a comunicar con nosotros es a través del chat. Así que envíe cualquier pregunta o comentario que tenga usando el chat. Además, al final de la presentación, Leticia colocará un enlace en el chat para una encuesta pequeña. Por favor, tómese el tiempo para hacer esa encuesta. Háganos saber qué le pareció y déjenos saber si hay algo más que desea que estuviera en esta presentación. Así que en este momento voy a seguir adelante y apagar mi cámara. Muy bien. Los conceptos básicos de impuestos de negocios es una descripción general de los tipos de impuestos comunes que los negocios tienen que navegar para cumplir con sus obligaciones tributarias para el estado de Carolina del Norte. Muy bien. Los conceptos básicos de impuestos de negocios es una descripción general de los tipos de impuestos comunes que los negocios tienen que navegar para cumplir con sus obligaciones tributarias para el estado de Carolina del Norte. Si desea obtener más información sobre un tipo de impuesto específico del que hablemos hoy, ofrecemos otros seminarios web que se centran específicamente en los impuestos sobre las ventas y el uso, las retenciones y el impuesto sobre los ingresos individuales. Le recomendamos que se comunique con el departamento al número de servicio al cliente o visite el sitio web si tiene preguntas específicas. Tenemos una breve extensión de responsabilidad. Esta presentación es solo para información general. El contenido de la presentación no debe interpretarse como asesoramiento tributario específico para una situación tributaria concreta. Algunas preguntas pueden requerir más información antes de que se pueda responder. Algunas preguntas pueden requerir respuestas de empleados de otros departamentos o empleados de otras agencias y la presentación no tiene en cuenta proyectos de ley o legislación futura. Entonces, antes de continuar, primero queremos saber si ya comenzó su negocio y, de ser así, qué tipo de negocio tiene o planea tener. Por favor, coloque sus respuestas en el chat. Y Leticia me dejará saber algunas de sus respuestas una vez que comiencen a llegar. Muy bien, entonces ya empezamos a recibir algunas respuestas en el chat. En cuanto a las personas que ya iniciaron sus negocios, obtuvimos una multitud mixta de personas que dicen que sí. Hay personas que dicen que no o que recién están comenzando. En cuanto a los tipos de negocios, tenemos una tienda de ropa en línea, un negocio de limpieza, una cafetería, una peluquería. Veo que la gente dice venta minorista en línea, construcción, personas que venden muebles, consultoría, preparadores de impuestos, contadores públicos, así que hoy tenemos una amplia gama de industrias diferentes. Sí, veo que tenemos una mezcla muy grande. Qué impresionante. Gracias, Leticia.
Esta presentación es una descripción general de alto nivel y no se considera exhaustiva. Los temas que abordaremos hoy incluyen reportar los ingresos o pérdidas de su negocio, el impuesto sobre las ventas y el uso, la retención de impuestos y al final brindaremos algunas recomendaciones y recursos. Hay una guía de recursos disponible en nuestro sitio web que acompaña a este seminario web. Proporciona enlaces a diferentes formas, boletines, avisos y directivas que lo ayudarán. Los enlaces están desglosados por cada tipo de impuesto tributario y son un excelente recurso para revisar después de la presentación. Muchas de las formas de las que hablaremos se pueden encontrar en este documento. Ahora que hemos mencionado algunos de los temas que discutiremos durante esta presentación, profundicemos en el primero, que es la descripción general de cómo reportar ingresos o pérdidas de su negocio. Lo primero que debe considerar al declarar cualquier ingreso o pérdida es la estructura del negocio. La estructura que seleccione determinará las formas utilizadas para reportar el ingreso o la pérdida del negocio. Elección se realiza a nivel federal y eso determinará las formas utilizadas a nivel estatal. Algunas de las estructuras empresariales más comunes incluyen empresario por cuenta propia, compañía de responsabilidad limitada o LLC por sus siglas en inglés, sociedad colectiva, sociedad anónima o corporación de tipo S y sociedad anónima o corporación de tipo C. Aquí en el departamento no podemos brindar asesoramiento legal sobre qué estructura es mejor para su negocio. La Administración de Pequeñas Empresas y la Red de Centros de Pequeñas Empresas de Carolina del Norte son excelentes recursos para poder hablar con alguien sobre sus opciones. Por lo tanto, tenga en cuenta que si es una LLC, Carolina del Norte sigue el requisito de presentación federal. También tenga en cuenta que a efectos tributarios, el departamento utiliza la ley de ingresos para fines de definición. Al final del año, cuando vaya a completar su declaración de impuestos sobre el ingreso individual, es decir, cuando presenta cualquier ganancia o pérdida de su negocio, asegúrese de tener toda la documentación de respaldo, como estados bancarios, facturas de ventas, facturas de compra. Cuando usted va a presentar su declaración de impuestos sobre los ingresos, y como mencioné anteriormente, dependiendo de cuál sea la estructura de su negocio, la forma presentada a nivel federal determinará lo que se presenta a nivel estatal. Si presenta la forma 1040 al IRS, tiene un requisito de presentación en Carolina del Norte, entonces presentará la forma D400 para Carolina del Norte. Esta es la declaración de impuestos sobre el ingreso individual. Si presenta la forma 1065 ante el IRS, presentará la forma D403 con Carolina del Norte, que es la declaración de impuestos sobre la sociedad colectiva. Si presenta la forma 1120S al IRS, presentará la forma CD401S ante Carolina del Norte. Y esta es la declaración de impuestos sobre el ingreso de una corporación tipo S. Y por último, si presenta la forma 1120 ante el IRS, presentará la forma CD405 al Carolina del Norte, que es la declaración de ingreso de la corporación tipo C. Le recomendamos que cuando se trata de completar su declaración de impuestos sobre el ingreso, lo haga electrónicamente. Es más rápido y una vez que presione enviar,
obtendrá un número de identificación de presentación y por general la declaración se procesa más rápido. Para ver si está obligado a presentar una declaración de impuestos sobre ingreso individual, puede consultar la forma D401, que son las instrucciones del impuesto sobre el ingreso individual, o también puede consultar el boletín de impuestos personales. Y también puede consultar el boletín de impuestos personales si no está seguro si necesita presentar una declaración de sociedad colectiva. Las corporaciones tipo C y S pueden consultar el boletín de impuestos sobre ingresos corporativos, franquicias y seguros para conocer los requisitos de presentación. Para el estado de Carolina del Norte, en general, la fecha de vencimiento para las declaraciones de impuestos sobre los ingresos del año calendario es el 15 de abril. Si cae en fin de semana o día feriado, se considera presentado a tiempo el siguiente día hábil. Y lo que quiero decir con año calendario es el año típico de enero a diciembre. Algunos negocios no ejercen un año calendario. Y para esos negocios, la fecha de vencimiento de la declaración es el día 15 del cuarto mes después del final del año tributario. Tenga en cuenta que algunas fechas de vencimiento federales y las fechas de vencimiento de Carolina del Norte son diferentes. Tenemos un calendario disponible en nuestro sitio web del que hablaremos al final de la presentación y que le ayudará a estar al día con las fechas de vencimiento. Si no pudo presentar su declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento, puede presentar una prórroga que le permite 6 meses adicionales para presentar su declaración. Las formas de extensión o prórroga se muestran aquí en la pantalla. Para la declaración de impuestos sobre el ingreso individual, la forma de extensión que se presenta es la forma D410. Para una declaración de sociedad colectiva, la forma es D400P. Y para corporaciones tipo S y C, debe presentar la forma CD419. La extensión debe presentarse antes de la fecha de vencimiento de la declaración para que sea válida. Por lo que si usted es un declarante del año calendario, la fecha de declaración original es el 15 de abril. Si necesita presentar una extensión, debe presentarse antes del 15 de abril. Mencioné anteriormente que no todos los negocios presentan su declaración utilizando un año calendario. Un negocio, por ejemplo, puede presentar su declaración de impuestos para el periodo del 1 de julio al 30 de junio. A eso lo llamamos declarante del año fiscal. Y si usted es un declarante del año fiscal, la prórroga vence el día 15 del cuarto mes siguiente al cierre del año fiscal. Si presenta una extensión válida ante el IRS, entonces no necesita presentar una extensión separada para Carolina del Norte. Debe indicar y seleccionar en su declaración de impuestos de Carolina del Norte que se presentó una extensión federal válida para que se le conceda una extensión automáticamente de Carolina del Norte. La prórroga debe presentarse antes de la fecha de vencimiento de la declaración para que sea válida. Por lo que si usted es un declarante del año calendario, la fecha de la declaración original es el 15 de abril. Si necesita presentar una extensión, debe presentarla antes del 15 de abril. Mencioné anteriormente que no todos los negocios presentan su declaración utilizando un año calendario. Un negocio, por ejemplo, puede presentar su declaración de impuestos para el periodo del 1 de julio al 30 de junio. A eso lo llamamos declarante del año fiscal. Y si usted es un declarante del año fiscal,
La prórroga vence el día 15 del cuarto mes siguiente al cierre del año fiscal. Si presenta una extensión válida ante el IRS, entonces no necesita presentar una separada para Carolina del Norte. Solo debe indicar y seleccionar en su declaración de Carolina del Norte que se presentó una extensión federal válida para que se le conceda una extensión automáticamente a Carolina del Norte. Una cosa que debe tener en cuenta es que una extensión le otorga más tiempo para presentar la declaración, pero no más tiempo para pagar. Por lo que si debe impuestos en su declaración, debe pagar todos los impuestos adeudados antes de la fecha de vencimiento original de la declaración para evitar multas e intereses. Y el departamento le alienta a presentar esta extensión en línea porque es fácil, rápida y conveniente y asegurarse de imprimir su página de confirmación para guardarla en sus registros. Ahora vamos a comprobar su conocimiento. ¿Verdadero o falso? Un negocio puede presentar cualquier tipo de declaraciones de impuestos que prefiera. Si coloca sus respuestas en el chat, Leticia me hará saber una vez que comiencen a llegar. Muy bien, Javier, estoy mostrando falso en el chat. Sí, eso es correcto. La respuesta es falsa y antes de determinar si tiene un requisito de presentación de impuestos de Carolina del Norte, primero debe determinar si tiene un requisito de presentación de impuestos federal y qué tipo de declaración de impuestos requiere presentar ante el IRS. A partir de ahí, puede determinar qué tipo de declaración de impuesto debe presentar ante el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Muy bien hecho. Ahora analicemos los posibles pagos estimados de impuestos sobre los ingresos para usted o su negocio. Por ejemplo, si trabaja por cuenta propia, es posible que debe realizar pagos estimados de impuestos sobre el ingreso que las personas reciben. Algunos ejemplos más de personas que tienen el requisito de hacer de pago estimado sobre los ingresos son individuos que reciben ingresos de sociedades colectivas o de sociedades anónimas tipo S, beneficiarios de pago de pensiones o cualquiera que recibe pagos de cuentas con impuestos diferidos. Las personas utilizan el NC40 para sus pagos de impuestos sobre el ingreso personal estimado y también algunos propietarios de empresas utilizan esta forma. Por ejemplo, si es propietario único, se requieren pagos estimados si su obligación tributaria será de $1,000 o más después de la retención de Carolina del Norte y cualquier crédito tributario permitido. Los pagos estimados son muy comunes en la economía de los trabajos por encargos o gig economy. Por ejemplo, podría tener un negocio de viajes compartidos en el que no se realizan retenciones de impuestos, por lo que es posible que deba realizar pagos estimados de impuestos sobre el ingreso. Generalmente, las fechas de vencimiento para los pagos estimados de ingresos individuales son el día 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero. Hay algunas excepciones limitadas a las fechas de vencimiento trimestrales, por ejemplo, para los agricultores, pero se puede encontrar orientación más específica al respecto en la sección de instrucciones de la forma NC40. Las instrucciones también tienen una hoja de cálculo para ayudarle a determinar si cumple con el requisito para realizar un pago estimado de impuestos sobre el ingreso. Y de ser así,
también le ayudará a calcular el monto del impuesto que debe pagar. Por supuesto, le recomendamos que realice sus pagos estimados de forma electrónica. Y una vez más, pues es rápido, fácil y conveniente. Nuevamente, solo asegúrese de imprimir la página de confirmación para guardarla en sus registros. También ofrecemos un seminario web en conjunto con el IRS sobre el pago estimado disponible en inglés. Si es algo que le interesa, asegúrese de visitar nuestro sitio web y registrarse. Para las empresas que declaran corporación tipo C, la forma utilizada para pagar el impuesto estimado es la CD429. Corporaciones tipo C requieren pagos estimados cada año tributario en el que el contribuyente corporativo tiene una obligación tributaria sobre el ingreso de Carolina del Norte de $500 o más. Si la corporación es un declarante de año calendario, los pagos estimados vencen el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre. Si es un declarante de año fiscal, sus fechas de vencimiento son el cuarto, sexto, noveno y duodécimo mes del año tributario. Los pagos estimados los puede hacer electrónicamente o puede presentarlos en papel, pero por supuesto nuestra recomendación es hacerlo electrónicamente. Ahora vamos a hablar de los pagos estimados para las sociedades colectivas y las sociedades anónimas. En el pasado, si usted era una sociedad colectiva o una sociedad anónima, los ingresos o las pérdidas de la empresa se transferían a la declaración del ingreso individual de los socios o miembros, por lo que no era necesario realizar pagos estimados a nivel de sociedad colectiva o la sociedad anónima. Sin embargo, debido a una nueva ley, las sociedades colectivas y las sociedades anónimas pueden optar ahora por ser una entidad de traspaso grabada. Si una sociedad colectiva o una sociedad anónima no elige de forma válida ser una entidad de traspaso sujeta a impuestos, entonces usted no está obligado a hacer pagos de impuestos estimados a nivel de entidad. Las sociedades colectivas y las sociedades anónimas que opten válidamente a ser una entidad de traspaso sujeta a impuestos están obligadas a efectuar pagos estimados si espera tener una deuda tributaria con el Estado de $500 o más. Una sociedad colectiva grabada o una corporación S grabada no está obligada a hacer pagos estimados para el primer año tributario en que hace la elección. Para el año tributario 2023, las sociedades colectivas grabadas utilizarán la forma NC40PTE para realizar los pagos estimados del impuesto y las sociedades anónimas S utilizarán la forma CD429PTE para realizar los pagos estimados. Tenga en cuenta que la forma NC40PTE y el CD429PTE no se pueden presentar electrónicamente en este momento. Tendrá que presentarlo por papel y enviarlo con un cheque o giro postal. Las fechas de vencimiento para los pagos estimados son el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre. Si usted declara usando el año calendario. Si usted declara usando el año fiscal, los pagos vencen el día 15 del cuarto, sexto, noveno y duodécimo mes del año fiscal. Sé que esto es mucha información y usted, si usted es o planea ser una sociedad o corporación S, tenemos algunos avisos importantes disponibles en nuestro sitio web que le ayudarán con esto y esos enlaces también se proporcionan en el guía de recursos que mencioné al principio. Eso concluye
la sección de reportar ganancias o pérdidas. Leticia, ¿tenemos alguna pregunta antes de pasar a las ventas y el uso? Sí, tenemos una pregunta en el chat. Esta persona pregunta, ¿puedes proporcionar más aclaraciones sobre cuándo una persona deberá pagar el impuesto estimado? Sí, claro. Una persona debe pagar el impuesto sobre el ingreso estimado si el impuesto adeudado en su declaración, reducido por la retención de Carolina del Norte o cualquier otro crédito tributario permitido, es de $1,000 o más. Dijeron gracias en el chat. Gracias, Javier. De nada. ¿Está bien? ¿Esa era la única pregunta? Sí, era la única pregunta que teníamos. Ahora vamos a hablar de las ventas y el uso. En esta sección le damos algunos recursos a utilizar. Determinaremos qué son los impuestos de ventas y el uso. Le mostraremos cómo solicitar un número de identificación. Determinaremos las tasas y el abastecimiento y también le enseñaremos qué formas presentar. Queremos informarles sobre un recurso que es muy beneficioso para los dueños de negocios. Los boletines de impuestos sobre las ventas y el uso se encuentran en nuestro sitio web ncdor.gov y se publican en línea para ayudarlo a interpretar las leyes del impuesto sobre las ventas y el uso. Podrá encontrar información relacionada con los impuestos, formas y leyes específicas de impuestos sobre las ventas y el uso. Entonces, si usted es un propietario de un nuevo negocio o negocio existente y no está seguro si debe recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas y el uso, este es un gran recurso que puede utilizar para ayudar a tomar esa determinación. Y también los boletines de impuestos sobre las ventas y el uso se actualizan anualmente. También tenemos directivas sobre impuestos sobre las ventas que ofrecen aclaraciones adicionales a la ley tributaria. Una directiva es solo una guía adicional sobre las leyes tributarias emitidas por una división de la Administración de Impuestos. Para ayudarlo a comprender qué es el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre el uso del consumidor, revisemos las definiciones. El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se aplica a los comerciantes minoristas que realizan negocios en Carolina del Norte. Se calcula sobre las ventas de propiedad personal tangible sujeta a impuestos, que es cualquier cosa que se puede ver, pesar, medir o tocar. El impuesto sobre las ventas se calcula sobre cierta propiedad digital y ciertos servicios, incluidos los servicios de reparación, mantenimiento e instalación. El consumidor paga el impuesto sobre las ventas al minorista. Entonces, usted, como minorista, recaudará el impuesto sobre las ventas de sus clientes y luego lo remitirá al Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. El impuesto sobre las ventas se considera un impuesto fiduciario porque el dinero se mantiene en fideicomiso para el Estado. Así que solo para darle un ejemplo, digamos que está en una tienda de ropa en Carolina del Norte. Si entró y compró una camiseta, tendrá que pagar el precio de la camiseta más el impuesto sobre las ventas. Usted, como propietario del negocio, recauda y remite ese impuesto sobre las ventas al departamento. Analizaremos qué tasa cobrar y cómo remitir el impuesto en unos momentos. Así que ahora hablamos brevemente del impuesto sobre las ventas. Repasemos el impuesto sobre el uso del consumidor.
Esto lo pagan individuos y negocios por propiedad personal tangible, ciertos servicios, cierta propiedad digital comprada, arrendada o alquilada dentro o fuera de Carolina del Norte para uso, almacenamiento o consumo en Carolina del Norte. Por lo general, se debe por compras a proveedores fuera del estado sobre artículos enviados a ubicaciones en Carolina del Norte. Y el comprador del producto paga el impuesto sobre el uso del consumidor. Un ejemplo, digamos que un minorista compró un juego de cuchillos para usar dentro de su negocio que está ejerciendo en Carolina del Norte. El juego de cuchillos se compró en línea y se envió a Carolina del Norte, por lo tanto no se recaudó ningún impuesto sobre las ventas en Carolina del Norte. En este ejemplo, el minorista debería pagar el impuesto sobre el uso porque no se pagó el impuesto sobre las ventas en la compra de los cuchillos que se utilizaron en Carolina del Norte. Comprender la definición de ejerciendo un negocio es el primer paso para saber si debe obtener una identificación sobre las ventas y el uso de Carolina del Norte. El término se define en el Estatuto General de Carolina del Norte 105-164.3, subsección 83. Es una definición bastante larga si decide buscarla, pero incluye el mantenimiento de una oficina, salón de muestra o almacén en Carolina del Norte. Tener a alguien como un representante, agente o representante de ventas que opere en Carolina del Norte y venda o entrega bienes, determinadas propiedades o servicios digitales. Manteniendo propiedad personal o cierta propiedad digital con fines de arrendamiento o alquiler. Realizar una venta remota si una de las condiciones del estatuto incluye ventas brutas superiores a $100,000 y también incluye el envío de vino directamente a un comprador en el estado. Y de nuevo, eso no incluye todo, pero para una definición completa puede consultar el Estatuto General. Una vez que se determine que está ejerciendo un negocio, deberá registrarse en el Departamento de Impuestos. Antes de completar el registro de negocios de Carolina del Norte, le recomendamos que revise la información en el enlace Prepárese para registrar su negocio en nuestra página web. Esta página proporciona la información necesaria para completar el registro de negocios para obtener sus números de cuenta, incluyendo la estructura empresarial, su información de contacto de negocios, los socios del negocio o información de la persona responsable. Y luego también necesitará su información sobre retenciones e impuestos sobre ventas y el uso. Discutiremos la información necesaria para el impuesto sobre ventas y el uso y la retención dentro de esta presentación. Tenemos un video de YouTube en inglés disponible que lo guía a través del proceso de registro de negocio, así que si aún no ha registrado su empresa, asegúrese de ver este video. Y una vez que tenga la información necesaria para el registro, puede completar el registro de negocios. Esta forma se puede completar electrónicamente o en una solicitud de empresa, que es la forma NCBR. Le recomendamos que utilice nuestra opción en línea. De esa manera podrá obtener su número de identificación tributario sobre las ventas y el uso de manera rápida. En esta diapositiva estaremos mirando el registro en papel de la forma NCBR. En la primera sección pide su información demográfica, como su número de identificación federal, su número de seguro social o ITIN, la estructura empresarial,
el nombre del negocio, la dirección, el número de teléfono y cosas por el estilo. La sección 3 es para los impuestos sobre las ventas y el uso. Y la primera pregunta es, ¿cuándo comenzará a vender o comprar artículos o servicios sujetos a los impuestos de Carolina del Norte y o el cargo por servicio? Es muy importante la fecha que escribirá porque de ahí en adelante se le pedirá que presente las declaraciones. Debe registrarse para obtener su cuenta antes de la fecha de vigencia, para asegurarse de tenerla antes de realizar ventas. La siguiente pregunta es, si sus ventas serán minoristas, mayoristas o ambas. La siguiente pregunta dice, ¿qué método de contabilidad utilizará? ¿Efectivo o acumulación o causa-acción? Si trabaja usando efectivo o cash, luego reportará la venta cuando se recibe el pago, independientemente de cuándo se realizó la transacción. Si elige acumulación o causa-acción, entonces usted reportará la venta en el momento en que se realiza la transacción, independientemente de cuándo se recibe el pago. Las siguientes preguntas son, ¿se venderán ciertas cosas como gas natural canalizado, electricidad, arrendamiento o suscripciones de vehículos, llantas nuevas, electrodomésticos nuevos, telecomunicaciones y servicios auxiliares, directamente a domicilio por satélite, servicios de programación de video o satélite residencial? Si venderá uno de esos elementos, responderá que sí. Si no, seleccionen no. Tenga en cuenta que si responde afirmativamente a una de esas preguntas, las ventas de esos artículos están sujetas a tasas de impuestos especiales o impuestos adicionales. Ya hablamos un poco del impuesto sobre el uso al consumidor. Una de las preguntas que se hacen es, ¿se está registrando solo para remitir el impuesto sobre el uso al consumidor? Entonces, si solo estará remitiendo el impuesto sobre el uso al consumidor y no al impuesto de ventas, entonces responderá sí. Pero si también va a remitir el impuesto sobre las ventas, por supuesto, responda que no. También quiero destacar que la pregunta con el cuadro alrededor es si venderá servicios de telecomunicaciones inalámbricos prepagados. Ese es el único tipo de impuesto en que su frecuencia de presentación puede ser semianualmente. Tiene que presentar una declaración mensual o trimestralmente. Y próximamente hablaremos sobre las frecuencias de presentación de impuestos que se basan en el monto promedio de impuestos sobre las ventas pagadas cada mes. Por lo que si espera que su impuesto sobre las ventas sea inferior a $100 en promedio cada mes, tendría una frecuencia de presentación trimestral. Si espera que su impuesto sobre las ventas esté entre $100 pero menos de $20,000, entonces su frecuencia de presentación sería mensual. Si espera que el impuesto sea de $20,000 o más, su frecuencia sería mensual con pago anticipado. Si el negocio es temporal, puede seleccionar los meses en los que planea estar abierto. Y esos son los meses en los que esperaríamos que se presente una declaración. Si selecciona temporal, su frecuencia de presentación será automáticamente mensual. Ahora, una vez que se registre para obtener su cuenta, si su empresa necesita cerrar o inactivar el número de cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso, llame al departamento o complete nuestra forma NCBN, que es una forma de notificación de cierre del negocio. No deje de presentar las declaraciones sin correctamente inactivar su cuenta,
De lo contrario, se podría realizar una evaluación de las declaraciones de impuestos no presentadas. Así que mientras esté activo, asegúrese de continuar presentando las declaraciones de los impuestos, incluso si tiene que presentar las declaraciones en cero porque no tiene ninguna venta que declarar para ese trimestre o mes. Acabamos de hablar sobre las diferentes frecuencias de presentación en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar sobre las fechas de vencimiento para cada frecuencia de presentación. Si su frecuencia de presentación es trimestral, entonces la declaración y el pago vencerán el último día del primer mes después que finalice el trimestre. Por ejemplo, el primer trimestre consiste del mes de enero, febrero y marzo. El pago de la declaración vence el 30 de abril. El segundo trimestre consiste en abril, mayo y junio, y esa declaración vence el 31 de julio. El tercer trimestre consiste en julio, agosto y septiembre, y esa declaración vence el 31 de octubre. Y luego el cuarto trimestre consiste de octubre, noviembre y diciembre. El pago de este vence el 31 de enero. Si usted es un declarante mensual, entonces la declaración y el pago deben hacerse antes del día 20 del mes siguiente, por lo que, por ejemplo, la declaración de enero vence el 20 de febrero, la declaración de febrero el 20 de marzo y así sucesivamente. Si su frecuencia de presentación es mensual con el pago anticipado, el pago de la declaración también vence el día 20 del mes siguiente. La frecuencia de presentación mensual con pago anticipado debe realizarse electrónicamente, mientras que con la frecuencia de presentación trimestral y mensual se puede hacer una declaración en papel. Pero por supuesto, nosotros recomendamos presentarlo electrónicamente. Es más rápido y obtendrá la confirmación de su número de confirmación. Asegúrese de guardar esa confirmación en sus registros. La frecuencia mensual con pago anticipado significa que está pagando el impuesto del mes actual junto con un pago anticipado para el mes siguiente, equivalente al menos del 65% de cualquiera de los siguientes. El monto de impuestos adeudados para el mes actual, el monto de impuestos en el mismo mes del año pasado o el monto promedio mensual del impuesto adeudado en el año calendario anterior. Y para todas esas frecuencias de presentación, si la fecha de vencimiento cae en un fin de semana o día feriado, se considera a tiempo si se presenta en el siguiente día hábil o antes. Nuevamente vamos a probar su conocimiento. Coloque sus respuestas en el chat. Filing LLC comenzó su negocio de venta de papel el 1 de enero de 2024 y presenta declaraciones trimestrales. ¿Cuándo debe presentar su primera declaración? Muy bien, veo una combinación de respuestas en el chat. Veo el 1 de abril, el 15 de abril y el 30 de abril. ¿Cuál sería? Muy bien. Sí, la respuesta correcta es el 30 de abril de 2024 y los meses presentados son 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, que es el primer trimestre. Recuerde que para la declaración trimestral, la fecha de vencimiento es el último día del mes siguiente al periodo reportado, que viene siendo el 30 de abril. La siguiente pregunta. Si fuera un declarante mensual, ¿cuándo vencería su primera declaración? Para esta veo el 20 de febrero. Excelente. Es correcto. Para un declarante mensual, la fecha de vencimiento es el 20 del mes siguiente, es decir,
el 20 de febrero de 2024. Y esto es para el periodo de presentación del mes de enero. Muy bien hecho a todos. Una forma importante de la que tenemos que hablar para el impuesto sobre las ventas y el uso es la E595E, Certificado de Exención de las Ventas y el Uso, o Streamlined Sales and Use Tax Certificate of Exemptions en inglés. Esta forma debe ser emitida por un comprador cuando adquiere un artículo exento del impuesto sobre las ventas y el uso. El comprador debe proporcionar un certificado de exención debidamente completado o proporcionar electrónicamente los elementos de datos requeridos aparte de la firma. Si alguno de los elementos de datos no se proporcionan, el certificado de exención está incompleto y no es válido. Ahora, el vendedor no está obligado a verificar si es válido el número de registro del certificado del comprador u otro número de exención emitido por Carolina del Norte, proporcionado por el comprador. Usted, como propietario del negocio, puede comprar artículos que va a revender a sus clientes exento de impuestos. Completará esa forma para entregar al proveedor y poder comprar los artículos exentos de impuestos. Esta forma no se manda al departamento. Para el número 1, marcará esa casilla y solo realizará una única compra exenta. Si realizará varias compras exentas, no necesita marcar esta casilla. Número 2, pregunta por el nombre del comprador, la dirección comercial, también el nombre del vendedor al que le está comprando y la dirección del vendedor. Para el número 3, si está revendiendo los artículos, seleccione la casilla 10, comercio minorista. Para el número 4, si está comprando artículos para reventa, debe seleccionar la casilla G e ingresar su número de reventa. Su número de reventa es el número de identificación de cuenta de 9 dígitos del impuesto sobre las ventas y el uso que le asignó el departamento. Se requiere una firma en esta forma, entonces para el número 6 pondrá su firma y la fecha en el certificado de excepción. Esta forma es utilizada por varios estados y esos estados se enumeran en el número 5. No entraremos en detalles sobre esto durante este seminario web, pero las instrucciones sobre cómo completar la forma están disponibles en nuestro sitio web ncdor.gov. Conocer la tasa del impuesto sobre las ventas es comprender en qué consiste. Generalmente, la tasa del impuesto sobre las ventas y el uso se divide en la tasa estatal y la tasa aplicable del condado. La tasa del condado que se recauda estará determinada por los principios de abastecimiento que analizaremos más adelante. Además de las tasas de los condados, 4 condados también imponen un impuesto de tránsito. Tenga en cuenta que es posible que también escuche el término tasa del condado de forma intercambiable con tasa local, solo para que lo sepa. Estas son las tasas que se aplican a la venta de la mayoría de los artículos. Sin embargo, algunos artículos están sujetos a tasas especiales, por ejemplo, barcos y algunos alimentos. Para ayudarle a saber qué tasa de impuestos se aplicará en cada condado, el departamento ha publicado varios cuadros de tasa de impuestos para ayudarle. Esta diapositiva muestra 2 de esas opciones. La imagen de la izquierda proporciona la tasa de impuesto total por condado y la imagen de la derecha detalla la porción del impuesto local recaudado por cada condado y la fecha efectiva de cualquier cambio en la tasa de impuestos. Estos cuadros le pueden ayudar a determinar la tasa de impuestos que debe cobrar a sus clientes. Y le recomiendo que consulte estas herramientas, especialmente si va a vender en varios condados. Ahora, no recomiendo imprimirlos ni guardarlos en su computadora,
Como mencioné anteriormente, la tasa del condado puede cambiar, por lo que si lo imprime o lo guarda, no tendrá la información más actualizada. Entonces, ¿cómo saber qué tasa de condado tiene que cobrar? Se determina por principios de abastecimiento. La venta se origina en el lugar donde el comprador toma posesión de los artículos, por lo que generalmente la propiedad personal tangible se origina como una compra hecha personalmente, a donde la venta se origina en la ubicación específica de negocios o se entrega como con una dirección específica, o sea, compra para enviar. Aquí la venta se origina en la dirección de la ubicación donde el consumidor o los consumidores reciben el producto. Y vamos a echar un vistazo a ejemplos de ambos en el próximo par de diapositivas. En este ejemplo, veremos una compra hecha personalmente. Un cliente compra una copia física de un libro en su tienda del condado de Durham y recibe el libro en la tienda. La venta se realiza en el condado de Durham. Usted cobraría el impuesto sobre las ventas con la tasa del 7.5% del precio de venta, y esa es la tasa del condado de Durham, porque este cliente entró a su tienda y tomó posesión del libro en su tienda. Por eso usted cobraría la tasa del impuesto del 7.5%. En este ejemplo, explica las transacciones que no se realizan personalmente. Un cliente va de compra en su zapatería en el condado de Alamance y no tenía su talla. La tienda envía los zapatos al domicilio del cliente en el condado de Mecklenburg. Usted cobraría el impuesto sobre las ventas a una tasa del 7.25% del precio de venta. Esa es la tasa en el condado de Mecklenburg. Así que cuando el cliente tomó posesión de los zapatos en el condado de Mecklenburg, y por eso se cobra la tasa del 7.25%. Entonces, ahora hemos discutido cómo calcular la tasa de impuestos sobre las ventas que se cobra a sus clientes. El siguiente paso sería remitir la declaración de impuestos sobre las ventas o declarar el impuesto sobre el uso al departamento usando la forma E500. Esta es la declaración de impuestos sobre las ventas y el uso del departamento que se utiliza para declarar ambos impuestos. Si debe pagar el impuesto sobre el uso en una de las compras, se declaran en la columna de compras para uso. El impuesto sobre las ventas se declara en la columna de recibos. Esta forma debe completarse aunque no se deban impuestos, por lo que si no ha realizado ninguna compra ni venta en el mes o trimestre, tendrá que presentar una declaración de impuestos. Solo será una declaración de 0 impuestos, haciéndole saber que usted no tuvo ninguna venta ni compra para reportar ese periodo. Con excepción de los declarantes mensuales con pago anticipado, esta forma se puede completar en línea, enviar por correo o entregar personalmente en un centro de servicio local. Todos los declarantes mensuales con pago anticipado tienen que hacer la presentación electrónicamente. Por supuesto, le recomendamos que utilice la solicitud de presentación y pago en línea, ya que recibirá la confirmación automática de que se ha presentado. Por lo tanto, si presenta el formulario E500 y se da cuenta que cometió un error, tendrá que presentar una declaración enmendada. En línea, usted no puede presentar una declaración enmendada en línea, por lo que tendrá que ir al sitio web del departamento y completar un formulario versión webfill. Eso significa relleno web. Una vez impreso la forma, tendrá que escribir a mano la palabra en inglés amended, que significa enmendada, en la parte superior y enviarlo de nuevo por correo a nosotros para que podamos corregirla. Además de la forma E500,
Su negocio puede ser responsable de completar la forma E536, anexo de impuestos sobre las ventas y el uso detallado por condado. La forma E536 se debe presentar si su negocio presenta electrónicamente el E500 o si su negocio decide presentar en papel y hace ventas en más condados que los indicados en el registro inicial de negocios. Por favor, ingrese el monto del impuesto recaudado por cada condado en la columna correcta, no los recibos sujetos a impuestos. Tenemos un video en YouTube que le mostrará cómo presentar y pagar las ventas y el uso de impuestos en línea. Es muy útil, especialmente si usted nunca ha tenido que completar la forma E500. Yo recomiendo que eche un vistazo a este video y eso nos lleva al final de la sección de impuestos sobre las ventas y el uso. Como he mencionado al principio, tenemos un seminario específico para impuestos de las ventas y el uso, por lo que si necesita información adicional acerca de esto, por favor visite nuestro sitio web para inscribirse. Antes de seguir adelante, Leti, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Sí, veo que estamos recibiendo varias preguntas sobre la tributación de artículos específicos. ¿Tienes alguna referencia u orientación sobre dónde puedan encontrar esta información? Yo recomendaría revisar los boletines. Si se pregunta si lo que hace es imponible, ese es un gran recurso. También tenemos nuestros avisos importantes y directivas. Si usted lee estos y todavía tiene preguntas, por favor pónganse en contacto con nosotros. Vamos a poner nuestro número telefónico al final de la presentación para poder ayudarle mejor. Ok, muchas gracias, Javier. Eso fue todo por ahora. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la retención de impuestos sobre salarios y otros ingresos. El departamento publica recursos en nuestro sitio web para la retención de impuestos. La publicación NC30 dará instrucciones detalladas para los empleadores con respecto a qué tipo de ingresos están sujetos a la retención, tablas de retención y fechas de vencimiento de presentación. La tasa de retención de impuestos sobre los salarios establecida es un 0.1% más alta a la tasa de impuestos sobre el ingreso individual para 2024. Los empleadores retienen de los salarios una tasa de 4.6%, ya que la tasa de impuestos sobre el ingreso individual está fijada en 4.5%. La publicación NC30 para 2024 incluye las tablas de retención revisadas y métodos alternativos de cálculo de la cantidad de impuestos y se deriven por estado civil, periodo de pago, cantidad de exenciones reclamadas. Definitivamente es un gran recurso. Si esto es algo nuevo para usted y está preparando para contratar empleados o acaba de contratar empleados, recomiendo hacer referencia a la NC30 para todo lo que tiene que ver con la retención. Una de las primeras cosas que su negocio debe determinar en referencia a la retención es cómo debe clasificar correctamente a los trabajadores. Si su negocio no está seguro de cómo hacer la determinación, el departamento le aconseja revisar el sitio web del IRS para ayudar en la determinación del estatus del trabajador. El IRS ha publicado 3 categorías de evidencia para ayudarlo con la determinación. Si usted todavía no está claro después de revisar las categorías, el IRS tiene la forma SS8, determinación del estado de empleo de un trabajador para propósitos de las contribuciones federales sobre el empleo, que se puede utilizar para ayudarlo. Esto le ayudará como empleador a entender si debe calificar o clasificar a alguien como un contratista independiente o un empleado.
Tenga también en cuenta que el empleador o el trabajador potencial pueden rellenar este formulario y el IRS determinará la relación. Si se determina por la orientación federal que tiene empleados sujetos a retención, un empleador debe deducir y retener de los salarios de cada empleado los impuestos sobre el ingreso de los empleados estatales sobre los salarios. La ley de Carolina del Norte requiere la retención del impuesto sobre ingresos de los sueldos y otros salarios de todos los residentes de Carolina del Norte, independientemente de dónde se encuentren. Hay una excepción a esto, donde la retención no es requerida de los salarios pagados a residentes de Carolina del Norte por servicios prestados en otro estado, si este estado requiere retención. La retención también es requerida de los salarios de no residentes por servicios prestados en Carolina del Norte. También en la compensación no salarial pagada a no residentes por ciertos servicios personales prestados en Carolina del Norte. Y estos son solo otros individuos o entidades donde la retención es requerida. Otros aparecen en la siguiente diapositiva. Para una lista completa de cuándo la retención de Carolina del Norte es requerida, por favor revise la publicación NC30. A continuación, me gustaría mencionar, antes de continuar, la retención de impuestos es considerada un impuesto de fideicomiso porque el dinero es mantenido en fideicomiso para el Estado y el empleador lo remite al Departamento de Impuestos. Así que si su negocio subcontrata mano de obra a contratistas de actuación no residente o un contratista con ITIN, por sus siglas en inglés, esta información le aplica. Los negocios, organizaciones o individuos de Carolina del Norte que pagan más de $1,500 al año a un contratista de actuación no residente o un contratista con un ITIN debe retener el 4% de ese pago. La definición de un contratista de actuación no residente es un no residente que realiza o una entidad no residente que proporciona la actuación en Carolina del Norte a cambio de una compensación que no sean salarios, servicios personales en relación con una actuación o un evento de entretenimiento o evento deportivo, un discurso o la creación de una película, radio o programa de televisión. ITIN significa número de identificación del contribuyente individual y es algo emitido por el Servicio de Impuestos Internos o IRS a las personas que no son elegibles para recibir un número de seguro social. Así que además de un contratista de actuación no residente y contratista con ITIN, la retención también se requiere en la compensación pagada a alguien que no proporciona una identificación de contribuyente o un número de identificación de contribuyente válido o alguien que tiene un número de identificación caducado. Así que si usted está pagando la compensación a un contratista con ITIN, la compensación pagada a un beneficiario debe ser reportado en la forma NC 1099M. Si un pagador está obligado a completar un 1099 misceláneo o un 1099 NEC para reportar la compensación no salarial pagada a un beneficiario, entonces la NC 1099M no tiene que ser completada. Sé que es un montón de información. También tenemos un aviso importante con respecto a la compensación no salarial pagada a un beneficiario en nuestro sitio web. Si usted va a hacer esto, se lo recomiendo y está en nuestra guía de recursos. Al determinar que empezará a pagar sueldo, compensación no salarial o pagos de pensiones, debe completar nuestra solicitud de registro de negocios, el formulario NCBR
y ese es el mismo formulario que discutimos en la sección de impuestos sobre ventas y el uso. Por supuesto, le recomendamos que lo haga en línea. De esta manera puede obtener su número de identificación de retención de impuestos rápidamente. Y quiero que sepa que si usted necesita un número de ventas y el uso y un número de retención, puede solicitar el número de ambos al mismo tiempo. Si lo hace electrónicamente o incluso si lo hace en papel, puede registrarse para ambos números. O puede hacer solo uno por ahora y otro más tarde. Por supuesto, tendría que volver y hacer el registro de nuevo para la sección de retención. Solo quería resaltar esto. La sección 2 de la NCBR es la sección de retención y la primera pregunta que le hace es, ¿tiene empleados que están sujetos a la retención de Carolina del Norte? Es importante que usted seleccione sí a esa pregunta, incluso si usted no tiene un empleado en el día que usted se está registrando. Es posible que no tenga previsto tenerlos hasta dentro de un mes, pero por ahora siga adelante y seleccione sí, porque si usted selecciona no a esta pregunta, su cuenta de retención no será registrada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la fecha en que los salarios fueron o serán pagados en Carolina del Norte? De nuevo, es importante la fecha que usted ponga ahí porque la fecha que usted ponga es la fecha con la que se requerirá a empezar a declarar. Por supuesto, si hay un mes o trimestre donde usted no tiene ninguna retención que reportar, solo presente una declaración en cero. La siguiente pregunta es, ¿hace un pago de pensión a un residente de Carolina del Norte? Seleccione sí o no. Después hay una pregunta de seguimiento si usted selecciona sí a esto. Los pagos de pensión, estos vienen siendo como pagos de jubilación. La siguiente pregunta es, ¿paga usted una compensación a una entidad no residente o a un individuo o no residente por servicios personales realizados en Carolina del Norte? Y luego la siguiente pregunta es, ¿paga usted una compensación a un contratista con ITIN? Y si usted va a hacer eso, por supuesto, seleccione sí. Si no, seleccione no. Ahora vamos a hablar de las diferentes frecuencias de presentación de las retenciones. Si cada mes va a remitir menos de $250, usted debe presentar trimestralmente. Si usted espera remitir entre $250, pero menos de $2,000, usted debe presentar mensualmente. Y si usted va a retener $2,000 o más, usted tendrá la frecuencia semisemanal. Quiero mencionar con esto también y con el impuesto de ventas. Sé que tengo preguntas acerca de las empresas nuevas que no están seguros de qué será su impuesto de ventas o su impuesto de retenciones. Está bien seleccionar trimestral. Siga presentando trimestralmente, incluso si su impuesto sobre las ventas o retención pasa al siguiente umbral para convertirse en mensual. Usted solo tiene que seguir presentando trimestralmente hasta que reciba una notificación por escrito que ha sido cambiado. Por lo tanto, si va por encima del umbral para la presentación trimestral, usted recibirá la notificación del departamento de que se le ha cambiado la frecuencia. Pero de nuevo, solo tiene que presentar hasta que reciba esa notificación por escrito. Si es una empresa que solo está abierta por una temporada, puede seleccionar los meses que estará abierto y deberá presentar una declaración de retenciones por esos meses. Ahora que hemos hablado de las diferentes frecuencias de presentación, vamos a hablar de las fechas de vencimiento. Así que si usted es un declarante trimestral,
La declaración y el pago vence el último día del primer mes después del trimestre. Solo un ejemplo rápido del primer trimestre viene siendo enero, febrero, marzo. La fecha límite sería el 30 de abril. Si usted es un declarante mensual, entonces la declaración y el pago vence el día 15 del mes siguiente. Y quiero asegurarme que usted tenga en mente si usted tiene una cuenta de las ventas y el uso y una cuenta de retención y usted es un declarante mensual para ambos, por favor, preste atención a las fechas de vencimiento, porque las fechas de vencimiento son diferentes. Recuerde que si usted es declarante mensual de impuestos sobre las ventas y el uso, la fecha de vencimiento es el día 20 del mes siguiente. Pero con la retención, si usted es un declarante mensual, la fecha de vencimiento es el día 15 del mes siguiente. Así que por favor, preste atención a eso si usted tendrá ambas cuentas. ¿Los declarantes semisemanales siguen las fechas federales? Si su nómina se hace el sábado, domingo, lunes o martes, se vence el siguiente viernes de la misma semana. Si la nómina se hace el miércoles, jueves o viernes, se vence el siguiente miércoles. Y con todas esas frecuencias, si la fecha de vencimiento cae en un fin de semana o día festivo, se considera presentado a tiempo si se presenta en o antes del siguiente día hábil. Okay. Ahora tenemos otra pregunta para que compruebe su conocimiento. Por favor, coloque sus respuestas en el chat. ¿Cuáles son las 3 frecuencias de presentación de las retenciones de impuesto? Vemos en el chat trimestral, mensual y semisemanal. Perfecto, es correcto. Para la retención tenemos trimestral, mensual y semisemanal. Muy bien hecho. Una vez que haya completado el proceso de registro de negocio y obtenido una cuenta de retención, ahora está listo para contratar a empleados. Cada empleado que contrate debe recibir un certificado de extensión de retenciones del empleado de Carolina del Norte, que sería el formulario NC4, NC4EZ o NC4NRA. El formulario federal W4 no es aceptable. Este formulario se lo da usted como empleador al empleado y le avisa cuántas deducciones tiene el empleado para efectos tributarios. Por lo tanto, al dar esos formularios a sus empleados, esto va a decir cuánto tiene que retener de su salario cada cheque de pago. Ahora, si su empleado no le da una copia firmada de uno de los formularios NC4 completados, usted retendrá como si el empleado es soltero con 0 deducciones de retención. Y luego usted, como el empleador, verá la información de la NC30 para calcular el importe de la retención. También tenemos un video en YouTube disponible de cómo completar el NC4. Así que si usted tiene curiosidad o su empleado no está seguro, puede referirlo a nuestro canal de YouTube para echar un vistazo a este video. Dado que la cantidad de impuestos retenidos de los salarios de los empleados se determinó sobre la base de un certificado de exención de retenciones y es retenido de cada periodo de pago, usted como el empleador ahora está listo para remitir el impuesto retenido al Estado. La manera en que usted remite la retención al departamento depende de su frecuencia de presentación de retención. Por lo que si su negocio es un declarante mensual o trimestral, usted completará el formulario NC5 para su negocio. Si su empresa presenta declaraciones semisemanales, deberá presentar el formulario NC5P.
y le recomendamos que lo presente electrónicamente. Puede completar el formulario en papel, pero es más rápido si utiliza nuestros servicios electrónicos. Los declarantes semisemanales de la forma NC5P solo necesitan completarla si el impuesto fue retenido para el periodo de pago. No es necesario presentar declaraciones en cero. Usted solo tiene el requisito cuando usted tiene algo que pagar. La retención se puede pagar a través del centro eBusiness o eBusiness Center en inglés. Tiene que registrar su negocio con el número de identificación de retención de impuestos del departamento y también hacer una identificación de usuario para NCID y una contraseña. Y al ingresar su identificación de usuario y la contraseña, podrá hacer estos pagos. Guardará su información de pago siempre y cuando usted está haciendo los pagos a través del centro de eBusiness. Usted podrá ver el historial de pagos realizados en el pasado. Es una excelente opción para la retención. No es una opción para el impuesto sobre las ventas y el uso, así que por favor tenga esto en cuenta. Ahora, si comete un error al presentar su declaración de retenciones, puede corregirlo presentando una NC5X o la NC5PX y enviándola por correo al departamento. La NC5PX se completa cuando hay que pagar retenciones adicionales. En el caso de los declarantes semisemanales, cualquier reembolso por un pago excesivo de retención de impuestos se solicitará utilizando el NC5Q, que es el siguiente formulario que vamos a hablar. Si tiene la frecuencia semisemanal, además del NC5P, también está obligado a presentar el NC5Q. Este formulario reconcilia el trimestre. Compara sus registros con nuestros registros, por lo que es solo una declaración informativa. La gente a veces se confunde con este formulario. Algunos declarantes trimestrales piensan que se supone que deben usarlo porque tiene la palabra quarterly, que significa trimestral, pero ese no es el caso. Si usted es un declarante trimestral, para la retención solo debe completar el NC5Q. El NC5Q es solo para declarantes semisemanales. Tenemos una aplicación disponible en nuestro sitio web para que usted pueda completar el NC5Q electrónicamente. Por supuesto, esa es nuestra recomendación, pero también puede presentarla en papel. Si necesita enmendarlo, tendrá que hacerlo en papel y escribir amended en la parte superior. El NC5 tiene la misma fecha de vencimiento que la declaración trimestral federal, el formulario 941. Así que al final de cada año, cada contribuyente que ha obtenido un número de cuenta de retención de Carolina del Norte tiene la responsabilidad de reconciliar el año electrónicamente mediante el uso de la aplicación ENC3. Y eso es para todas las frecuencias de presentación. Si usted es trimestral, mensual o semisemanal, tiene que completar el NC3. Al menos que usted cierre su negocio, el formulario NC3 y las declaraciones 1099 requeridas se deben presentar en o antes del 31 de enero para el año calendario. Las copias estatales de la forma NC 1099M, la forma federal 1099 misceláneo o la forma federal 1099 NS debe ser incluido cuando usted presente su NC3. Es muy importante que si usted va a tener una cuenta de retención, que usted tome nota de esto, complete el NC3 y lo presente
para el 31 de enero. Como se puede ver en la pantalla, hay penalidades si no lo presenta electrónicamente y si no lo presenta a tiempo. Hay una multa de $200 si usted no lo hace electrónicamente y hay una multa de $50 por día con un máximo de $1,000 si usted está tarde presentando el NC3. Por favor, asegúrese de que usted está presentando el NC3 en el 31 de enero de cada año. Tenemos tutoriales disponibles en nuestro sitio web dando orientación paso a paso. Si eso es algo nuevo para usted, también ofrecemos en enero a los seminarios web ENC3 en inglés y recomiendo que se inscriba en uno de esos seminarios web. Hasta ahora hemos hablado de las responsabilidades de retención de un empresario. En este ejemplo, vamos a revisar cómo un empleador utilizará las tablas de retención que se encuentran en el LC 30 para determinar el importe de la retención. En este ejemplo, XYZ Enterprise va a llenar su NC5 para el mes de enero de 2024. La empresa tiene un empleado cuyo salario es de $2,300 por mes. El estado civil del empleado es casado. Y el NC4EZ muestra una deducción de retención. La tabla de retenciones NC30 muestra que la cantidad de impuestos sobre ingresos a retener es $48. Como podemos ver en esta siguiente diapositiva. Así que aquí a la izquierda estamos viendo la tabla para la nómina mensual, ya que a esta persona se le paga una vez al mes. Por eso estamos viendo esta tabla. En este ejemplo, su salario fue de $2,300. Así que vamos a buscar en la columna de la izquierda. También en este ejemplo, esa persona reclamó una deducción. Así que vamos a encontrar el número de deducciones en la parte superior de la tabla. Y luego vamos a ir al medio para ver cuánto impuesto debe ser retenido de los salarios de esta persona. En este ejemplo hay que retener $48. Si este fuera el único empleado, el empleador completará el NC5 como se muestra en la pantalla, introduciendo la cantidad de impuestos retenidos correspondientes al periodo de la declaración. Y como se puede ver, el NC5 es una de nuestras formas más sencillas que tenemos aquí en el departamento. Usted solo tiene que introducir la cantidad de impuestos retenidos en la línea 1. Si no hay multas e intereses, solo hay que poner el total adeudado en la línea 4. Información adicional. A lo largo de esta presentación, he mencionado varias fechas de vencimiento para diferentes tipos de impuestos. Si usted o su negocio no presentan ni pagan las declaraciones a tiempo, se pueden imponer penalidades o intereses. Como se muestra en pantalla, algunas de las penalidades más comunes, las declaraciones presentadas después de la fecha de vencimiento, están sujetas a una multa por falta de presentación del 5% de impuesto neto adeudado por cada mes o parte del mes de retraso de la declaración. Hay un máximo del 25% del impuesto adicional. La multa por falta de pago es del 5% del impuesto no pagado en la fecha de vencimiento original de la declaración. La tasa de interés para ese periodo de 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024 se establece
actualmente en 8% anual. Otras penalidades pueden ser evaluadas para ciertas situaciones. Para obtener información adicional sobre las penalidades e intereses, por favor visite nuestro sitio web. En pantalla aparecen algunas de las acciones adicionales que pueden ocurrir si usted no presenta y paga sus impuestos a tiempos. Acabamos de hablar de penalidades e intereses que podrían ser objeto de embargo, ya sea embargo de salario o bancario. Si usted tiene una LLC, corporación o asociación, la responsabilidad podría ser transferida a la persona responsable, lo que llamamos una transferencia de la parte responsable. No vamos a cubrir todos estos. Por supuesto, hay información adicional en nuestro sitio web, pero es muy importante que usted presente y pague a tiempo. Y si no le es posible, por favor, pónganse en contacto con nosotros para que le podamos ayudar. Aquí tenemos algunas recomendaciones generales sobre el tiempo que debe conservar sus registros. Esto incluye los gastos de sus ingresos empresariales y cualquier deducción o crédito que solicite en su declaración del impuesto sobre el ingreso individual. Para los registros del impuesto sobre ingreso individual, le recomendamos que conserve dichos registros durante al menos 3 años. Para los registros del impuesto sobre ventas y las retenciones, le recomendamos que conserve dichos registros durante al menos 10 años. Ya he mencionado los avisos, directivas y boletines varias veces a lo largo de este seminario web, pero están ahí para ayudarles a interpretar las leyes tributarias de Carolina del Norte. Están disponibles en nuestro sitio web y tenemos algunos de esos enlaces para usted en esa guía de recursos que mencionamos al principio. Por supuesto, nuestras leyes tributarias y nuestras tasas de impuestos están sujetas a cambios. Existe una forma de mantenerse en contacto con nosotros y recibir notificaciones cuando se produzcan cambios. Puede registrarse para recibir e-alertas. Para ello, visite nuestro sitio web ncdor.gov, haga clic en la pestaña de Contáctenos, Alertas electrónicas, e-alertas, y a continuación haga clic en Suscribirse. Puede suscribirse para recibir información de varios tipos de impuestos o solo a uno. Usted decide. Estamos en múltiples plataformas de redes sociales, así que por favor asegúrese de seguirnos si usted está en cualquiera de estas plataformas. Si alguna vez necesita ponerse en contacto con nosotros para asuntos de impuestos personales o asuntos de impuestos de negocios, hay varias maneras de ponerse en contacto con nosotros. Tenemos nuestro número de teléfono gratuito, que es el 1-877-252-3052. De ahí oprime la opción para español. Tenemos agentes disponibles de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. También tenemos centros de servicio ubicados en todo el estado, pero no están abiertos todos los días. Si usted quiere ir, le recomendamos que consulte nuestro sitio web para ver qué día ese centro de servicio estará abierto. Como he mencionado al principio, ofrecemos otros seminarios web, tales como conceptos básicos de impuestos de ventas y el uso, conceptos básicos de la retención de impuestos sobre salarios y otros ingresos, disponibles en español. Tenemos más, pero solo en inglés. Puede escanear el código en la pantalla y eso lo llevará a nuestro sitio web, donde puede ver lo que está disponible e inscribirse en los seminarios web. Así que si usted conoce a alguien que pueda beneficiarse
del seminario web, por favor, comparta esta información con ellos. Además de los seminarios web que organizamos, queremos dejarles saber de los recursos que tenemos en nuestro sitio web. Los recursos educativos a pedido y el canal de YouTube. Este incluye cosas para impuestos de las ventas y el uso, impuestos sobre ingresos individuales y la retención. Asegúrense de consultarlos para obtener información adicional. Anteriormente mencioné el calendario tributario. Trabajamos con el IRS para producir información pertinente que se aplica a ambas agencias. En nuestro sitio web encontrará el calendario para pequeñas empresas. Tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a mantenerse al día con las fechas importantes de presentación de declaraciones para el IRS y el Departamento de Impuestos. Y esto es algo que aparece también en ese documento de recursos que mencionamos al principio. Y eso nos lleva al final de nuestro seminario web. Como se mencionó, Leti colocará un enlace en el chat para una encuesta rápida. Por favor, tomes el tiempo para completar esa encuesta. Le damos las gracias a todos por unirse a nosotros para este seminario web. De nuevo, tenemos el código QR disponible. Si está interesado en otros seminarios, puede escanearlo para registrarse. Gracias de nuevo a todos y esperemos que tengan un buen día. Adiós.